Bueno, ustedes saben que está medio lloviendo, hay cola, total no tenemos internet aquí en el estudio, por lo cual no puedo leer los mensajes @KikosisGB, no los puedo leer. Si medio entra, leo algunos, sería interesante, pero no me entraron. Fíjate, hay gente que dice que el lado radical de la oposición hace falta para poner el mingo lejos, para meterle mucha presión al asunto, y que los moderados, bueno, para negociar, que eso sería, digamos, una estrategia de policía bueno y policía malo, pero no es así. Quiero que te metas sobre esto, la diferenciación entre los dos sectores, que cada día el tema de la unidad desaparece porque los sectores no tienen nada en común al final. Terminan teniendo a Maduro como adversario, que los une, pero en términos de principios y de concepciones políticas son totalmente distintos. Y lo de Juan Barreto, que me diga, ¿cómo llegaste a Juan Barreto? Bueno, mira, tú sabes que a propósito de mi relación con Juan, bueno, Juan y yo competimos por la alcaldía metropolitana y Juan ganó. Uno en política gana y pierde. Yo gané una elección de base para estar de candidato de Acción Democrática a la alcaldía de Caracas. Yo gané la elección de la alcaldía de Caracas. Yo gané una elección de base para estar de candidato presidencial. Y perdí las elecciones presidenciales. Yo gané un puesto en la constituyente y luego he perdido como alcalde. Uno en política gana y pierde. Pero ¿gana y pierde quién? Gana siempre el pueblo. Porque yo he ganado y he perdido porque han sido decisiones populares de la gente. La gente está en derecho de escoger, me gusta este, me gusta aquel, o me gusta este para una cosa, pero no para la otra. Entonces uno tiene que estar siempre sometiéndose a la gente y por eso uno debe hablar a la gente con claridad. Yo he recibido muchísimos, decenas, centenares de mensajes de texto espantosos, amenazándome de muerte, deseándome lo peor para mi familia, cosas realmente espantosas. Y me llaman traidor y yo me pregunto, yo siempre he estado por la salida del voto, yo nunca he llamado a la abstención. Yo siempre he estado por una salida pacífica, jamás por una violenta. Incluso hay quienes creen que mi mensaje es muy aburrido porque yo no ofendo a nadie. Yo siempre he estado por una salida nacionalista y protesto los llamados a injerencia extranjera. Entonces, para aquellas personas que llaman a la injerencia extranjera, bien sea militar o económica con las sanciones, para quienes llaman a la abstención, para quienes llaman a la violencia, ¿cómo me van a llamar traidor si yo nunca he pertenecido a esos grupos? Es decir, son simplemente falacias del mundo de la comunicación, pero que son muy eficientes. Mire, Kiko, nosotros, querido Kiko, los que somos opositores, fuimos desarrollando con tantas agresiones espíritu de cuerpo. Es verdad, fuimos desarrollando un espíritu de cuerpo y frente a muchas transgresiones fuimos reclamando unidad. Y la unidad se dio en una ocasión con aquella elección de base en la que participaron Capriles y 5 o 6 más, ¿te acuerdas? Medina. Pablo y todos ellos que ganó Enrique Capriles. Hubo grandes momentos unitarios, pero es que la unidad que el país requiere hoy es mucho mayor. Mire, el país está tan mal, no lo tenemos que decir ni tú ni yo, lo vive la gente. La gente lo sabe. La gente lo vive en la calle, el chavista, el adeco, el justiciero, el de Voluntad Popular, el de María Corina, el que no simpatiza con ninguno de nosotros, todo el mundo vive el mismo desastre. Venezuela necesita, Kiko, un giro de 180 grados. Venezuela necesita un planteamiento unitario para que saquemos al país del hoyo, mientras la prioridad... Pero cada día nos dividimos más. Claro, es una tragedia. Entonces, un camino no para perder cada quien su perfil, sino un escenario para ver del ahogado el sombrero, chicos, para ver qué salvamos, a ver qué acuerdo podemos lograr, además de liberar los presos políticos, nombrar el Consejo Electoral, un mínimo de estabilidad para ver qué logramos. Bueno, eso pasa a un segundo plano porque hay gente que cree de uno y otro lado que lo importante es aniquilar al contrario. ¿Y Venezuela? Eso no se puede. ¿Y Venezuela? Eso. Mire, si aquí hubiera un gobierno, por ejemplo, vamos a otra hipótesis, si aquí mañana, un mañana intemporal, un mes, 6 meses, un año, viniera un gobierno por la vía abrupta, por un golpe de Estado, por una insurrección, ¿cuánto tiempo va a durar ese gobierno? 6 meses y después lo tumba otro, y después de ese 6 meses y después lo tumba otro. Es decir, a lo que queremos lanzar al país es a esa vorágine, simplemente por venganza. Entonces, la estabilidad, los hilos constitucionales, como llamaban antes de que tú y yo naciéramos en la época de López Contreras, mantener un hilo constitucional
tiene unas bondades para un país que van mucho más allá Claudio. de cambiar a Pedro por Juan en la presidencia de la República. Claudio, el gobierno aumentó el sueldo hoy, apareció en A Gaceta. 150.000 bolívares. ¿Qué te parece? ¿Alcanza eso para tomarse 3 cafés? Bueno, yo creo que no alcanza, pero sí debo decir algo. No venga, por favor, nadie a rechazarlo. Porque un jubilado, un pensionado que vive con 40.000 bolívares, no me refiero al salario mínimo, que aquí nadie gana salario mínimo. Una señora que con su trabajo, con su esfuerzo, aunque sea muy modesto, de ir a planchar en una casa, por ejemplo, de ir a brindar un servicio, se gana eso, lo que era el antiguo salario mínimo de 40.000 y más en un día o en una tarde. O sea que el salario mínimo no forma parte de la realidad de esta economía. En cambio, para el jubilado y el pensionado sí. Yo le digo a los jubilados y a los pensionados que acaban de recibir su aumento a 150.000 bolívares, no lo desprecien. Eso no alcanza, pero es mejor que los otros 40.000. Entonces, ese maximalismo de despreciar lo que venga porque queríamos era el todo, entre todo y nada, yo creo que no nos hace bien. Entonces, este es un buen ejemplo porque 150.000 bolívares no van a mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. Pero yo le pregunto, ¿y usted que es jubilado y pensionado no lo va a ir a cobrar? Porque todos creemos que eso es insuficiente. ¿Pero qué hacemos? Le decimos al gobierno que no, que eso es una trastada, que eso es una canallada. Entonces yo creo que las cosas tenemos que sentarnos y mientras nosotros no hagamos una gran concertación nacional, Kiko, mientras nosotros no... Lo que pasa es que eso hoy en Venezuela, como muchas cosas, son pecados. Decirlo es un atrevimiento. Pero Venezuela, en este estado de hundimiento que los venezolanos estamos en nuestro país, lo único que lo saca adelante es un gran gobierno de unidad nacional, no el conflicto. Sí, una vez tuvimos una conversación cuando yo estaba en las redes y tú te tiraste una intervención muy densa sobre el proceso de segmentación que vive el país. El país se ha ido cada día convirtiendo en grupitos. Sí, No solo por las redes, que así son, y son nuevas estructuras de organización y de comunicación, sino que además cada cual está tratando de salvarse, de sobrevivir a la crisis. Ese proceso de segmentación es contrario. No es malo ni bueno, es contrario, pero es distinto a la unidad como la entendíamos, como la mesa, la coordinadora, o como esas expresiones. Ahora el país tiene, la oposición es más compleja. Porque no solo está el G4, que es mayoría, ok, tiene la asamblea, pero es que ahora hay moderados, submoderados, tercera vía, chavistas originarios, ahora hay independientes. Es complejo, el gobierno apenas tiene 13% en la última encuesta. Mire, yo fui a votar por la tarjeta de la manito. Mi familia fue a votar por esa tarjeta. Y a los 10 días ya se estaban conformando fracciones parlamentarias de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular. Y yo preguntaba en mi casa, ¿y los votos nuestros en cuál de estas fracciones están? Porque no votamos por ninguna de esas tarjetas. Entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de mayoría o minoría? Porque fuimos centenares de miles, millones de independientes que fuimos a votar por la tarjeta de la manito, en protesta en aquel momento al gobierno. Era un voto, yo no voy a decir que plebiscitario, pero creo que es muy difícil encontrar un votante que diga, yo fui a votar por Alfonso Martínez o por Gabriela Ceballos en el circuito tal. La gente fue a votar en bloque contra el gobierno. Y cuando uno analiza los estudios de opinión y se da cuenta que Voluntad Popular, ahora con el efecto Guaidó, tiene 4 puntos, Acción Democrática 3, Primero Justicia 1 punto algo, Un Nuevo Tiempo 0 con punto algo, entre todos no llegan a 10. Y entonces hablan de partidos mayoritarios contra minoritarios. ¿De qué estamos hablando? Mire, los que hemos votado, Kiko, por los candidatos de Acción Democrática, COPEI, el MAS, Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, los partidos democráticos, o llamados democráticos en nuestra jerga, o que somos militantes o simpatizantes o hemos votado por sus candidatos, según los estudios de opinión, estamos entre el 19 y el 21%. Pero del gobierno de Maduro quiere salir más del 80%. ¿Y el otro 60% dónde está? Está en esos grupos que las pequeñas minorías no quieren porque no lo sienten incondicionales. Está en chavistas que ya no son maduristas. Está en gente que eran millones que ya no lo son. Es decir, aquí hay otro cuadro político. Hay un cuadro más complejo. Entonces yo digo que el verdadero paso de avance, vamos a lograr, Dios mediante, el nuevo Consejo Nacional Electoral, la liberación de los presos, medidas de emergencia económica, la vamos a lograr. Pero el gran paso de avance es dar el salto cualitativo, que en este momento de crisis tan severa y tan oscura, no nos sigamos viendo como chavistas y opositores. O aquí hay un gran entendimiento,
o esto va a ser peor, mucho peor de lo que tenemos? Termina ahí, porque ese es un buen final. Va a ser mejor si no... Lamentablemente. Peor, peor. Pero no va a ser peor el programa, porque ahora viene la señora Ángel Orá, que anda vestida de verde. Está como... No sé qué significa, si es copellana o es que está madura. A ella le queda bien cualquier color. Ya regresamos.